¿Qué tal, amigas y amigos? Les envío a todos ustedes un afectuoso saludo. Y pues tal y como lo pueden observar, les traigo en esta gran ocasión el review de un juguete muy especial. Se trata del Slinky del año 1995, estando en jugueterías de todo Estados Unidos a finales de ese año y durante algunos meses de 1996. La marca Slinky nace en 1945, cuando en Estados Unidos se venden unos resortes de juguete que al estirarlos podían alcanzar grandes longitudes y después podían volver sin problema a su forma normal. Una vez que la marca obtuvo un buen éxito, decide lanzar más juguetes al iniciar la década de los 50. Serían varios personajes de plástico con el resorte en medio: Slinky Frog, Slinky Kitten, Slinky Horse, Slinky Hippo, Slinky Elephant, Slinky Caterpillar, Slinky Worm y, por supuesto, Slinky Dog. Sin tener nada que ver con Disney, ese primer Slinky Dog era de color amarillo, con algunos detalles de color negro en algunas partes del cuerpo. Y varios años más tarde sacarían un segundo diseño del Slinky Dog, que sería un perro dálmata, nuevamente sin tener nada que ver con Disney. Y por alguna extraña brujería, no sé por qué no pude encontrar ninguna imagen o video de esa segunda versión de Slinky en versión dálmata de aproximadamente segunda mitad de los años 60. Pero por fortuna tenía yo guardadas estas imágenes de la colección de juguetes que tenía John Lasseter en su oficina, donde se puede apreciar uno de estos Slinky. La empresa tuvo buenas ventas y muy buena reputación entre sus clientes, convirtiéndola así en una empresa exitosa durante los años 50 y los años 60. Para los años 80, la marca Slinky había perdido popularidad y ventas, pues simplemente no parecía estar a la vanguardia de los juguetes de moda en esos años. Se veían a los juguetes de esta marca, en ese entonces, como un clásico de los años 50, 60 y 70, pero ya sin ser realmente populares, por lo que a inicios de los 90 la marca ya no fabricaba a Slinky Dog. Fue gracias precisamente a Pixar que esta marca pudo renacer, ya que se interesaron mucho en este juguete que marcó toda una época en Estados Unidos. Así que con relativamente poco esfuerzo lograron convencer a la compañía de que les autorizara usar al personaje en la película. Claro que, como ya lo sabemos, el personaje tuvo un gran rediseño para aparecer en la película, ya que no utilizaron el diseño del perro amarillo o el perro versión dálmata, sino que lo convirtieron en un perro salchicha. Y bueno, claro está que después del gran éxito que tuvo la película a finales de 1995, la marca pudo renacer. Y como podemos ver, sacó 3 versiones de Slinky Dog, pero esta vez con versión más de la película. Sería esta que podemos ver aquí, que es la versión grande. Slinky Dog Jr., que es la versión mediana, y una versión más pequeña en forma de llavero. Los 3 con el mismo diseño del rostro. Y bueno, pues aquí tenemos a este Slinky. Y a pesar de que sí difieren ciertas cosas de esta figura con lo que se ve en la película, por ejemplo su nariz es de color café, cuando debería ser de color negro. O también falta el collar de color verde en esta parte. También sus piernas son de un color café del mismo color de su nariz, siendo que las piernas deberían de ser de un color más, un café más oscuro. Y sobre todo destaca mucho de este primer Slinky sus ojos muy grandes y mirando hacia arriba, haciendo que de hecho se vea mucho más antiguo que en 1995. A mí en lo personal me fascinan las rarezas, a mí me fascina este Slinky, tan es así que decidí incorporar este como el Slinky oficial de mi colección.
Me fascina lo único y extraordinario que se ve aún con ese detalle. De hecho, ese detalle y esa rareza hace que a mí en lo personal me encante mucho. Esta pieza realmente estuvo muy bien cuidada, ya que a pesar de que ya tiene 28 años, se encuentra en un gran estado de conservación. Fíjense por ejemplo en la cuerda, que a pesar de tantos años se ve bastante limpia, y el nudo pues está realmente intacto. En la parte de abajo podemos ver algunos datos de este juguete, que dice Slinky Dog, marca registrada, James Industries, y que dice China, ya que realmente por muchos años a las cosas fabricadas en China no se les ponía la frase completa de hecho en China o made in China, simplemente se escribía la palabra China o China. Esta primera versión de Slinky no tiene su año de lanzamiento abajo en sus patas. Eso ya ocurriría con el segundo diseño que salió en 1999. Y por eso es muy interesante de ver que en los primeros productos de esta franquicia aparece solamente el logotipo de Disney y no Disney Pixar. Esto ya cambiaría a partir de 1998 con el merchandising de Bichos, ya que se aparece en el logotipo la alianza de Disney Pixar. A mí me es bastante fascinante cómo era el logotipo de Toy Story durante su primera época vintage, ya que podemos ver que la tipografía no es tridimensional como se representa actualmente, sino que las letras son de un modo totalmente bidimensional, y podemos ver la calidad de impresión de la caja bastante vintage, bastante antigua. Originalmente este juguete iba a aparecer en los juguetes modelos fotografiados por Tommy en 2001, pero muy probablemente la razón de que no apareció fue porque su marca, Puff Slinky Inc. o James Industries, no autorizó que apareciera este juguete, como pues sí había la facilidad con todo lo que fabricó Thingway. Y como dato muy interesante, el Rex y Wheezy que aparecen en esa clásica sesión de fotos tienen los ojos mirando hacia arriba, justo como este Slinky. Sin embargo, su compañía al parecer se arrepintió de no haber permitido que este juguete formara parte de esos juguetes modelos, ya que a partir de la edición de Toy Story and Beyond, en los empaques tanto del Slinky Dog versión grande como Slinky Dog Junior versión mediana, aparecía en la parte de atrás de los empaques fotografía de esta primera edición, y no era exactamente la misma figura que vendían, dándole la misma utilización a los juguetes modelos, usar a esta clásica figura como modelo para promocionar estos nuevos juguetes. En esos entonces yo cuando veía esas imágenes de ese Slinky no entendía por qué se veía tan diferente con lo que estaban vendiendo. No entendía ese Slinky de dónde era, cuándo fue fabricado, cuándo se vendió, en dónde. Me llamaba mucho la atención la rareza de que tuviera los ojos muy grandes mirando hacia arriba, y que también las variaciones de color, como por ejemplo el color café en la nariz y el color café más claro en sus orejas y en sus patitas. Hasta que fueron pasando los años y poco a poco fui descubriendo ese misterio, que ese Slinky que a mí tanto me había llamado la atención fue la primera versión que existió, que es el que tengo por fin luego de bastante tiempo puedo tener en mis manos. En el año 2008, la empresa James Industries sacó una edición especial de Slinky Dog.
El juguete en sí sería exactamente igual a los que se estaban vendiendo en ese momento, pero su empaque tendría un diseño retro, sobre si el Slinky Dog versión perro salchicha hubiera existido en los años 50, ¿cómo luciría el empaque? Inspirándose obviamente en el empaque que sí existió en esos años. Esta edición incluía además un certificado de autenticidad. Y a mí siempre me ha parecido muy interesante que el dibujo que tiene Slinky en este empaque está bastante inspirado en la primera edición de Toy Story de 1995. En el 2020, con el 75 aniversario de la compañía, volvieron a sacar otra edición con esta misma temática. Igual hay que recordar siempre que estos juguetes son algo delicados por lo siguiente. En este caso, si se toma el juguete de esta forma y este otro extremo y se estira, no le pasa nada. Pero si se llega a tomar por en medio, es decir, por ejemplo de aquí y se estira, el resorte se deforma y nunca más vuelve a su forma original. Por ejemplo, debe estirarse siempre de aquí a aquí. Nunca del otro modo. Igual hay que procurar no estirarlo tanto como ocurre en la primera película, ya que en la vida real, si se estira de esa forma, pues el resorte nunca puede volver a arreglarse. Algo un poco gracioso que me ocurrió es que cuando me llegó noté que faltaba la punta de su cola en esta parte. Y ciertamente sí fue mi culpa, ya que cuando yo vi las imágenes de este mismo artículo en internet, en las imágenes también le faltaba esa pieza y no lo noté hasta que me llegó. Así que ni hablar. Algo que me fascinó de este Slinky es que además de que el resorte puede estirarse sin tanto problema ya que no tiene un cordón en medio, es el sonido que hace, ya que al agitarlo de esta forma recuerda a algo muy peculiar. ¿Se acordarán ustedes? Y bueno, es así como hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho haberme acompañado hasta el final y espero que hayan podido disfrutar y apreciar de estas imágenes tanto como yo. Y espero pronto tener la oportunidad de mostrarles otro video review. ¡Hasta la próxima!